Muy buenas noches, mis apreciados hermanos. El Señor los bendiga. En Buenas esta noches, noche, hermanita Ángela. buenas Buenas noches, noches, hermana. amén. Bendiciones, hermanos. Igualmente, hermano Carlos. Dios los bendiga. Vamos a iniciar con el tema de esta noche. Como de costumbre, vamos a iniciar con la primera que todo, con la oración. Pongámonos de rodillas para pedir la dirección del Señor. Oremos. Padre Santísimo, tú que mora en las alturas de los cielos, venimos a usted en esta noche para darle la gloria, la honra y la alabanza. Agradecerle también por los cuidados que usted tuvo con cada uno de nosotros durante este día que pasó y gracias por proporcionarnos la manera de llegar a otro nuevo día y permitir que pudiéramos reunirnos en esta noche para estudiar un poco más de esta preciosa verdad que es la Reforma Pro Salud. Dirígenos, oh Padre Celestial, regálanos la sabiduría necesaria, también el discernimiento para comprender su palabra y todo lo que aprendamos en esta noche lo podamos compartir con otras personas que no conocen este mensaje. Dirígenos, oh Padre Celestial, pues, por el medio de su Santo Espíritu, porque se lo imploramos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Amén. hermanos, entonces, amén. Vamos a seguir con este capítulo maravilloso que veníamos estudiando desde hace algunos meses. Estamos analizando el capítulo 28 de consejos. Vamos a comenzar a analizar el capítulo 28 de consejos sobre régimen alimenticio. Como título tenemos sustitutos a base de cereales para el té y el café. No debe servirse ni té ni café en lugar de estas bebidas destructoras de salud, deben servirse efusiones de cereales tostado, también preparado como sea posible. Carta 1902. En algunas circunstancias habrá personas que requieran una tercera comida que debe ser ligera y de fácil digestión. Unas galletas o pan tostado al horno con fruta o café de cereales son las más convenientes para la cena. Yo uso un poco de leche hervida en mi sencillo café de hechura casera. Hablando de los cereales, que seguro sí algún café de algún cereal. Y bueno, entonces ella hacía eso en ese entonces que se usaba la leche, porque ya hemos hecho énfasis en que hubo un tiempo que ellos usaron la leche, pero que también recomendó que iba a llegar un punto en que ya no se iban a poder utilizar la leche de animales. Bueno, seguimos con el uso de inmoderado de bebidas calientes y perjudiciales. Muy bien. Adelante, avance, hermano. No se necesita bebidas calientes, salvo que sean como medicina. El estómago resulta grandemente perjudicado por una gran cantidad de alimentos y bebidas calientes. Así, la garganta y los órganos digestivos y por su intermedio los otros órganos del cuerpo son debilitados. Bueno, sabemos que aquí está haciendo la recomendación. Bueno, lo ideal son cosas tibias que no sean muy calientes, porque ya vemos que afectan los órganos del cuerpo, ¿sí? Y los debilitan. Entonces, para una recomendación a seguir aquí, mis hermanos. Adelante. Bueno,
analizamos el capítulo 28, relativamente corto. Vamos a seguir con el capítulo 29, la sidra. Vivimos en una era de intemperancia y el complacer el apetito del bebedor de sidra es una ofensa contra Dios. Bueno, lo que llamamos hoy en día la cerveza, ¿sí? Junto con otros os habéis empeñado en esta obra por no haber seguido la luz. Si hubierais estado en la luz, no podríais ni habríais hecho eso. Cada uno de vosotros que ha tenido una parte en esta obra hará frente a la condenación de Dios, a menos que hagáis un cambio completo en vuestro negocio. Debéis sentir la gravedad de la situación. Necesitáis comenzar de inmediato la tarea de librar vuestra alma de condenación. Hablando de ingerir estas bebidas, esta bebida alcohólica que se llamaba la sidra, bueno, en la palabra de Dios se menciona esta palabra, valga la redundancia, la sidra, que lo que hoy en día comúnmente llamamos como la cerveza. Después de haber tomado una porción decidida en contra de una participación activa en la obra de las sociedades de temperancia, todavía podríais haber retenido una influencia sobre otros en favor del bien. Si hubierais actuado en forma concienzuda, en consonancia con la fe que profesáis, pero ocupados en la manufactura de la sidra, habéis perjudicado muchísimo vuestra influencia. Entonces podemos hacer aquí un pequeño paréntesis para mencionar no solamente los que, ella hace pues referencia a los que preparaban la sidra, ¿sí? Quizás ellos no la tomaban, pero la preparaban para que otros la consumieran. Hoy en día podríamos decir lo mismo del café. Los que tengan cafeteras todavía, eh, aún conociendo la advertencia de que el café es dañino, como estuvimos viendo en los capítulos anteriores, en el capítulo 16 o 17, si no estoy mal, ahí se menciona el café y el té, y obviamente pues aquí también en el capítulo que acabamos de leer. Entonces no es debido para el pueblo de Dios que hemos abandonado todo esto, cultivar estos productos y venderlos para que otras personas resulten afectadas, resulte su salud afectada, por así decirlo. Dice, y lo que es peor, habéis traído oprobio sobre la verdad, y vuestras propias almas han sido dañadas. Habéis estado edificando una barrera entre vosotros y la causa de la temperancia, y la causa de la temperancia. Vuestra conducta indujo a los no creyentes a poner en duda vuestros principios. Los que fabricaban la sidra, o los que hoy en día pues también podremos aplicarlo para nuestra época, los que todavía cultivan café, tienen fincas cafeteras. No estáis haciendo sendas rectas para vuestros pies, y los cojos están tropezando y cayendo sobre vosotros para perdición. No puedo ver cómo, a la luz de la ley de Dios, los cristianos pueden ocuparse en forma concienzuda en el cultivo del lúpulo o en la manufactura de vino o de sidra para el mercado. O sea, ella no concibía eso, que muchos que tenían la luz, que ellos habían recibido la luz de Dios, estuvieran haciendo o sea, ocupándose del cultivo o de las manufacturas de estos productos, el vino, bueno, de la cerveza, todo eso. Todos estos artículos pueden usarse para el bien y resultar
y resultar una bendición, o pueden usarse mal y resultar una tentación o una maldición. La sidra y el vino pueden conservarse cuando están recién preparados y pueden conservarse dulces por largo tiempo. Y si se usan en un estado no fermentado, no privarán a nadie de la razón. Hablando de que las bebidas, pues obviamente emborrachan a las personas y son seres en ese momento de esas borracheras, de ese efecto del licor, pues no son personas muy razonables y ocurren desgracias, ocurren asesinatos, ocurren muchas cosas debido a la que las personas se ponen bajo el efecto de estas bebidas alcohólicas. Avancemos. El beber moderadamente es el camino a la ebriedad. Bueno, muchos dicen, no, es que me voy a tomar una cervecita o dos y ya. Pero realmente para el vicioso, pues nunca se satisfacen. Se toman la una, la dos, las tres, y llegan hasta que llegan a la docena y resultan embriagados. Entonces no pueden contenerse. ¿Por qué? Porque entran en la tentación de comenzar a tomarla y luego ya no quieren parar. Las personas pueden llegar a estar tan intoxicadas con vino y sidra como con bebidas más fuertes. Y la peor clase de ebriedad es la producida por estas bebidas, así llamadas suaves. Las pasiones son más perversas. La transformación del carácter es mayor, más determinada y obstinada. Unos pocos litros de sidra o de vino pueden despertar el gusto por bebidas más fuertes. Y en muchos casos, los que se han convertido en bebedores confirmados han echado así el fundamento del hábito de beber. Para algunas personas no es de ninguna manera seguro tener vino o sidra en la casa. Han heredado un apetito por los estimulantes que Satanás está induciéndolos continuamente a complacer. Si ceden a las tentaciones, no se detienen. El apetito exige ser satisfecho y resulta gratificado para la ruina de ellos. El cerebro es embotado y entorpecido. La razón ya no tiene las riendas, sino que éstas son dejadas a merced del vicio. La licencia, el adulterio y los vicios de todo tipo se cometen como resultado de complacer el apetito del vino y la sidra. Un religioso profeso, adelante. Un religioso profeso que ame estos estimulantes y que se acostumbra a usarlos, nunca crece en la gracia. Se hace tosco y sensual. Las pasiones animales gobiernan las facultades superiores de la mente y la virtud no se desarrolla. Entonces es imposible que se desarrolle un carácter cristiano, se desarrolle una virtud ejemplar si está consumiendo estas bebidas alcohólicas. El beber moderadamente es la escuela en que los hombres reciben una educación para la carrera de la embriaguez. ¿Sí? Entonces muchos dicen, no, es que yo todos los días pues me voy tomando una cervecita y eso, mire, no hace nada, pero eso es lo que están haciendo, ¿sí? Educándose para una carrera digamos, de personas que se vuelven adictas al licor, ¿sí? Que ya lo último no pueden dejar estos vicios y no pueden ya parar, no se pueden controlar. Adelante. Satanás arrastra a una persona en forma tan gradual
del baluarte de la temperancia. En forma tan insidiosa, el inofensivo vino y la sidra ejercen su influencia sobre el gusto, que el camino a la ebriedad es tomado en forma insospechada. ¿Sí? Se cultiva el gusto por los estimulantes. El sistema nervioso resulta perturbado. Satanás mantiene la mente en un estado febril de inestabilidad. Y la pobre víctima, creyendo que está perfectamente segura, avanza más y más hasta que toda barrera resulta rota y todo principio sacrificado. Las resoluciones más fuertes son derribadas y los intereses eternos no son lo suficientemente fuerte para mantener el apetito degradado bajo el control de la razón. Algunos nunca llegan en realidad a estar ebrios, pero estas están siempre bajo influencia de la sidra y del vino fermentado. O sea, ella hace referencia a que, aunque sea que la persona se tome 1 o 2 cervezas diarias, una copa de vino, pues siempre van a estar bajo esta influencia. Ellos están febriles, tienen una mente desequilibrada. Nunca, aunque no experimenten en verdad delirios, pero está en una condición igualmente mala, porque todas las facultades nobles de la mente son pervertidas. Una tendencia a enfermedades de varias clases como hidropesia, problemas del hígado, nervios inestables y una congestión de la cabeza resultan del uso habitual de la sidra fermentada. Entonces vemos las consecuencias aquí, ¿sí? Que menciona aquí varias consecuencias, ¿sí? Como hidropesia, problemas del hígado, ¿sí? Nervios, ¿sí? Entonces vemos que la gente dice, no, pero es que yo solamente consumo 1 o 2, pero eso va repercuyendo en la salud y va creando estas enfermedades. Por medio de su empleo, muchos se acarrean enfermedad permanente. Algunos mueren de tuberculosis y sucumben a la apoplejía solamente por esta causa. Algunos sufren dispepsia, ¿sí? Lo que es el estreñimiento. Aún la fusión vital es retardada y los médicos les dicen que tienen enfermedad del hígado, cuando si ellos rompieran el barril de sidra y nunca lo reemplazaran, sus fuerzas vitales de las cuales habían abusado, recuperarían su vigor. El beber sidra induce al uso de bebidas más fuertes. El estómago pierde su vigor natural y se necesita algo más fuerte. Aquí me perdí. Bueno, gracias. El beber sidra induce al uso de bebidas más fuertes. El estómago pierde su vigor natural y se necesita algo más fuerte para despertar su acción. Vemos el poder que el apetito por las bebidas fuertes tiene sobre los hombres. Vemos cuántos de todos los profesionales y personas que llevan pesadas responsabilidades, hombres de exaltada condición, que poseen eminentes talentos, que han logrado grandes conquistas, hombres de buenos sentimientos y de nervios fuertes y de una buena facultad de raciocinio, lo sacrifican todo por la complacencia del apetito, hasta que quedan reducidos al nivel de los brutos. Y en muchísimos casos, la marcha descendente comenzó con el uso del vino y de la sidra.
Adelante. Avancemos. Hermana Ángela, aquí en ese aspecto tengo que mencionar el caso de personas conocidas. Por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo, había un doctor, un abogado, que fue el notario de la primera notaría que hubo acá en Pasto, el notario primero, muy conocido y reconocido pues en todo el departamento. Él empezó con su vicio de licor y con los años terminó alcohólico totalmente, en la calle pidiendo monedas y sentándose por ahí con otras personas de ese nivel y tomando licor en plena calle, como todos los alcohólicos. Aquí en la casa, cerca de donde vivo, vive un abogado juez, que fue juez, trabajaba en un juzgado y muy conocido. Y también terminó en la misma situación. Uno lo ve aquí en la mañana que sale muy temprano, 7 de la mañana está saliendo y por ahí tipo 3, 4 de la tarde ya viene un taxi a dejarlo y él se baja totalmente ebrio, todos los días. Y este párrafo que acabamos de leer demuestra, ¿no? Con toda razón que es así. Personas supuestamente leídas, inteligentes, que ocuparon cargos distinguidos, terminan en esa situación, tristemente. Sí, así es, hermano. Se han visto muchos casos como los que usted cuenta también, personas que tienen un gran intelecto, son muy inteligentes, tienen sus carreras y todo se destruye toda su vida porque comenzaron con poco y al último no pudieron controlar ese hábito y fuera de eso, pues se acarrearon enfermedades debido a estos vicios, perdieron sus buenos empleos que tenían, personajes como los que usted acaba de mencionar. Eso pasa mucho, eso ha pasado mucho con estas personas, tristemente. Dice, dar el ejemplo poniéndose del lado de la reforma. Cuando los hombres y las mujeres inteligentes que profesan ser cristianos sostienen que no es dañino hacer vino o sidra para el mercado, porque cuando están sin fermentar, no intoxican, me siento muy triste. Yo sé que este asunto tiene otro aspecto al cual ellos rehúsan mirar, pues el egoísmo les ha cerrado los ojos a los terribles males que pueden resultar del uso de los estimulantes. Como pueblo profesamos, como pueblo profesamos ser reformadores, pretendemos ser los portadores de la luz al mundo, ser fieles centinelas de Dios y guardar toda vanidad, por lo cual Satanás podría llegar con sus tentaciones para pervertir el apetito. Nuestro ejemplo o influencia deben ser un poder del lado de la reforma. Debemos abstenernos de toda práctica que embota la conciencia o estimula la tentación. No debemos abrir ninguna puerta que le dé acceso a Satanás a la mente de un solo ser humano formado a la imagen de Dios. Si todos fueran vigilantes y fieles en guardar las pequeñas, en guardar las pequeñas aberturas hechas por el uso moderado. Adelante, hermano. Por el uso moderado
así llamadas bebidas inofensivas, es a saber el vino y la sidra, el camino a la ebriedad sería cerrado. Lo que se necesita en toda localidad es un firme propósito y una voluntad de no tocarlos. Entonces, ¿qué es lo mejor? No probarlos para no caer en en ese camino, digámoslo así, de no gustarlos, de no manejarlos. Entonces, la reforma en pro de la temperancia sería poderosa, permanente y cabal. El Redentor del mundo, que conoce bien el estado de la sociedad en los últimos días, representa el comer y el beber como los pecados que condenan esta era. Nos dice que como fue en los días de Noé, así será cuando se revele el Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Sí? Entonces vemos que esto es lo que está pasando ahora. Y va a volver, bueno, ya pasó en el mundo antediluviano y bueno, sabemos que la glotonería existía en ese entonces, pues ahora igual, la misma glotonería y estamos hablando del comer y beber, de lo que, lo que nos atañe en el día de hoy es las bebidas. Ese mismo estado de cosas existirá en los últimos días y los que creen en estas advertencias usarán el máximo cuidado de no seguir una conducta que los coloque bajo condenación. Hermanos, consideremos este asunto a la luz de las Escrituras y ejerzamos una decidida influencia del lado de la temperancia en todas las cosas. Las manzanas y las uvas son dones de Dios. Pueden ser empleadas en forma excelente como artículos sanos para la alimentación y puede abusarse de ellas al emplearlas en forma errónea. Dios ha estado marchitando la cosecha de la viña y del manzano a causa de las prácticas pecaminosas de los hombres. Estamos delante del mundo como reformadores. No debemos ninguna ocasión, o sea, no demos ninguna ocasión para que los incrédulos reprochen nuestra fe. Dijo Cristo, vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Demostremos que nuestros corazones y nuestras conciencias se hallan bajo la influencia transformadora de la gracia divina y que nuestras vidas son gobernadas por los principios puros de la ley de Dios, aun cuando estos principios puedan requerir el sacrificio de intereses temporales. Sí, porque muchas personas les podrá parecer, bueno, es una buena forma de sobrevivir, de tener unos buenos ingresos, pero debemos de pensar no solo en el bienestar de nosotros, sino el de las personas que van a ingerir estas bebidas alcohólicas, o que quizás nosotros no las ingerimos y las preparemos, pero otras personas sí se van a ver afectados, y no solo las personas que ingieren las bebidas alcohólicas, sino las familias que los rodean, porque podemos ver que llega la enfermedad, llega la degradación humana, hogares se destruyen, esposas e hijos aguantan maltratos de sus esposos que llegan ebrios a pegarles a ellas, a sus hijos y a descuidar el deber que tienen para con ellos y hay muchas familias aguantando hambre por este tema porque los hombres no razonan, son como bestias y todo el dinero se lo consumen en licor y muchas familias eh, eh, sufren las consecuencias, sufren muchas necesidades bajo el microscopio. Los que han heredado la sed de estimulantes antinaturales
no deberían tener de ningún modo vino, cerveza o sidra a la vista o a su alcance, porque esto los expone continuamente a la tentación. Considerando inofensiva la sidra dulce, muchos no vacilan en comprar una buena provisión de ella, pero la sidra permanece dulce. Adelante. La sidra permanece dulce muy poco tiempo. Pronto empieza a fermentar. El gusto picante que entonces adquiere la hace tanto más aceptable a muchos paladares y el que la bebe se resiste a creer que ha fermentado. Aún el consumo de sidra dulce, tal como se la produce comúnmente, es peligroso para la salud. Si la gente pudiera ver lo que el microscopio revela en la sidra que se compra, muy pocos consentirían en beberla. Muchas veces los que elaboran sidra para la venta no son escrupulosos en la selección de la fruta que emplean y, y exprimen el jugo de fruta aguzanada y achacada y echada a perder. O sea, todas esas manzanas malas, podridas, pues igual lo hacen, la exprimen, la preparan y bueno, y dirán, pues nadie se va a dar de cuenta. Pero sabemos que eso se lo va a consumir las personas y obviamente pues eso va a traer una consecuencia para la salud. No solamente la persona se va a embriagar, sino que va a provocar algunas enfermedades. Los que ni siquiera pensarían en comer fruta dañina o podrida, no reparan en tomar sidra hecha con esta misma fruta. ¿Sí? Entonces, los que ni siquiera pensarían en comer fruta, o sea, uno ve una fruta podrida, mala, y pues obviamente uno no se la va a comer, pero los que consumen esta bebida alcohólica no saben de bueno, son escrupulosos en no comer fruta podrida, pero obviamente se la están tomando en el vino, bueno, o en la sidra que toman. No reparan en tomar sidra hecha con esta misma fruta y la consideran deliciosa. Por el microscopio, pero el microscopio revela que aún al salir del lagar, esta bebida al parecer tan agradable es absolutamente impropia para el consumo. Se llega a la embriaguez tan ciertamente con el vino, la cerveza y la sidra como con bebidas más fuertes. El uso de las bebidas que tienen menos alcohol despierta el deseo de consumir las más fuertes y así se contrae el hábito de beber. La moderación en la bebida es en la escuela en que se educan los hombres para la carrera de borrachos. Tan insidiosa es la obra de estos estimulantes más leves que la víctima entra por el camino ancho que lleva a la costumbre de emborracharse antes de que se haya dado cuenta del peligro. Terrible esto, hermanos. ¿Cómo no se dan cuenta que esto los lleva a volverse en viciosos, a volverse en alcohólicos, como llamamos hoy en día las personas que entran en este alcoholismo? ¿Y a dónde los lleva? A perder sus buenos empleos, a perder sus familias, perder su salud. Ya las familias van a estar digamos, no tenemos nada que ver con ese borracho, qué pereza. Ahí viene mi papá todo borracho, o ahí viene mi esposo todo borracho, y así sucesivamente, pues muchas personas los rechazan, ¿sí? Bueno, no sé qué tiempo nos quede y quién quiere hacer un comentario hasta el momento antes de continuar con el capítulo 30.
Hermana Ángela, comentar nada más que estas recomendaciones que nos acaba de hacer la hermana White eh, sobre el asunto de que la manzana, la uva, eh, el jugo de estas frutas ya ha pasado tiempo, se fermenta, se convierte en alcohol y eso pues embrutece la mente. Por eso en la cena del Señor, el jugo de la uva fresco es el que representa correctamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Representa, no es que es la sangre, no, sino que representa. Jugo de la Así es. uva fresco, no fermentado. Por eso los evangélicos cuando celebran la comunión o los católicos toman vino fermentado, vino de consagrar, dicen ellos. Y ese vino es fermentado y puede embriagar a la persona porque tiene alcohol. Ahí están representando mal la Sí, sangre de Jesús. Y claro. hubo acá un adventista peruano muy famoso de nombre Nímer Simeón. Eh, este sacó una teoría humana de la nutrigenética, eh, diciendo que no debemos consumir frutas porque esas frutas se fermentan dentro del estómago y se producen alcohol y entonces nos embriaga y nos daña la mente. Este se creía más sabio que Dios, el creador, que fue el que creó las frutas y que las entregó para el consumo. Y muchas personas ciegas se han ido atrás de este, Nímer Simeón, con su dieta plana. Y Así es. lamentablemente han sido engañados, dejando a un lado la dieta que dio el Señor, la dieta edénica, por una dieta Ujú. plana de un adventista corporativo usado por el demonio para prohibir el consumo de frutas. Un gran engaño. Adelante, hermanita. Así es. Gracias, hermano, por el comentario y me trae a la memoria que hay médicos que le dicen a los pacientes diabéticos que no pueden comer X o Y fruta, pero los mandan a tomar juguitos, los mandan a comer de todo, pero poquito, pero eso sí no les hace daño, ¿cierto? Pero mire la ignorancia hasta de los médicos que se creen tan estudiados y tan, pues, ¿cierto? Tan preparados. Vemos que la fruta en jugo, obviamente, para yo hacer un jugo necesito más fruta de lo habitual, de lo que yo me comería. Entonces, por eso es preferible comernos la fruta, porque la fruta viene con todos los nutrientes, con la fibra. No es recomendable tomarnos el jugo, sino que comernos la fruta, tratar de comernos mejor la fruta. Yo igual, de igual manera, yo no me voy a comer 50 uvas, porque ahí sí, pues posiblemente tanto ese dulce puede repercutir y entonces ahí sí es demasiada carga. Pero obviamente, pues yo me voy a comer, digámoslo así, una porción que son por ahí unas 10 uvitas o menos, porque si son uvas de las grandes, pues yo no me alcanzo a comer las 10. Y lo mismo pasaría con los bananos, con las manzanas, pues yo me comería una porción que es una manzana, o máximo dos bananos, pero si son pequeños. Yo no me voy a comer 10 o 15 bananos, porque eso sí ya me subiría la glucosa, ¿sí? Pero ahora otra cosa que hay que observar, los diabéticos ya tienen esa condición y obviamente si se exceden en comer algunas frutas, pues bueno, les va a subir la glucosa y bueno, se van a sentir mareados, les va a subir el azúcar, ¿sí? Pero en el caso de nosotros, si la fruta hiciera daño, entonces nosotros como comemos de fruta, porque a veces comemos buena fruta, inclusive pasamos días comiendo solamente fruta.
y no nos hace daño, ni nos sentimos mareados, ni nos sube el azúcar, pues nos sube la glucosa. No, entonces mire que si la fruta fuera dañina, pues a nosotros que no tenemos ninguna condición de salud, ya mejor dicho, ya estuviéramos diabéticos, ya estuviéramos enfermos de tanto comer fruta, porque nosotros somos felices comiendo fruta. Y como dice el hermano Carlos, entonces están diciendo que Dios se equivocó, que los sabios son ellos y los médicos, pero que Dios, ese sí se equivocó. Entonces, tremendo error, tremendo engaño a lo que están llevando a la gente. Como dice la palabra de Dios, hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, vamos a continuar acá hasta donde avanzamos con el capítulo 30. Jugo de fruta. Bueno, hablando de los jugos, jugo de uva dulce. El jugo puro de la uva libre de fermentación es una bebida saludable, pero muchas de las bebidas alcohólicas que hoy se consume tanto contienen venenos mortíferos. Los que participan de ellas a menudo enloquecen y son despojados de su razón. Bajo su mortífera influencia, los hombres cometen delitos de violencia y a menudo homicidios. ¿Sí? Entonces vemos que ese es el pan diario de cada día y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Que la Biblia lo habla de eso. Beneficio para la salud. Haced de la fruta un artículo del régimen que ha de ser colocado sobre vuestra mesa, que constituirá vuestro menú. Los jugos de fruta mezclados con pan serían muy agradables. La fruta buena, madura, sana, es algo por lo cual debemos agradecer al Señor, porque es benéfica para la salud. Lo más recomendable cuando se usen, mis hermanos, se usan jugos, es tratar de hacerlos, no licuarlos demasiado para que se sienta la fibra y obviamente las frutas que se hacen, por decir, se va a hacer un batido, entonces se mezclan, se licúan con la cáscara, la fruta bien lavada y entonces ahí estamos consumiendo la fibra también, ¿sí? Pero lo más conveniente, pues lo más adecuado es consumir la fruta, ¿sí? En vez de hacer el jugo, consumirnos la frutica porque la estamos masticando y estamos aprovechando todo. Por ejemplo, las manzanas, es bueno todo, la cáscara, las fruticas, las pepitas, inclusive uno se come las fruticas de la manzana ahí revueltas con la misma manzana y casi uno ni la nota. Bueno, aquí hay una sesión que es la sesión 25, ¿sí? La enseñanza de los principios de salud. No sé, hermano Carlos, si esta hace parte del libro que estamos leyendo. Por favor, porque dice sesión 25. Por supuesto, hermana, que hace parte, porque está dentro del libro. Gracias, hermano. Seguramente la pregunta suya es si hace parte del capítulo. Sí, sí, ajá, Sí, sí, si parte del capítulo, bueno, ajá. ya es una sección, digamos, aparte de la que venimos estudiando, pero sí forma parte del libro. Ah, bueno, gracias, hermano. Entonces, bueno, vamos al capítulo 31. No sé si nos dé tiempo para analizar parte del capítulo 31. Sí, vamos bien, hermana. Faltan 10 para las 8 apenas. Ok, bueno, gracias, hermano. Si hay algún comentario de mis hermanos, puedan hacerlo. Hermana, hablando de las semillas, nosotros sabemos que las semillas están dentro de la dieta que el Señor le entregó al hombre. Sí, le dijo, todo árbol que da semillas os será para comer. Antes del pecado, todos los árboles producían frutas para comer.
y ningún árbol era dañino ni producía fruto malo, ¿cierto? Dentro de las frutas buenas hay unas semillas y por lo regular las personas desechan las semillas porque la cultura o la educación mala nos enseñó que las semillas hay que desecharlas y que no hay que consumirlas. Pero, ¿qué es una semilla? ¿Qué es una semilla? Bueno, una definición botánica podría enseñarnos que una semilla es una planta en miniatura, ¿sí? Dentro de esa semillita hay una planta. Y cuando nosotros abrimos, por ejemplo, un frijol, quizás un poquito que esté remojado, vamos a ver que el frijol tiene ahí dentro ya un embrión, un par de hojitas, una raíz que comienza a salir. Sí, es una planta en miniatura, pero en realidad, hermanos, la semilla es un depósito de nutrientes. La semilla es un depósito de nutrientes. Cuando uno siembra la semilla en el campo, esa semilla no tiene raíz para alimentarse, ¿cierto? La plántula que está ahí dentro, el embrión al que Dios le da vida, una vez toma la humedad del suelo, entonces la plántula que está allí dentro, como no tiene semilla, no tiene raíz, perdón, ella subsiste con los nutrientes que le da la misma semilla. Por eso la semilla es un depósito de nutrientes. Entonces la plántula echa raíz, echa las primeras hojitas y claro, hasta que eche las primeras hojitas, la raíz apenas va a buscar la comida, ¿cierto? En la tierra. Pero el principio para germinar lo da la misma semilla. Por eso consumir frijoles, consumir maíz, arvejas, lentejas, garbanzo, habichuelas, habas, nos hace bien porque contienen nutrientes. Inclusive los que saben hacer la práctica de los germinados, sencillamente germinan esas semillas y las consumen así porque son una fuente alta de nutrientes. ¿Sí? Entonces, por lo regular lo digo esto porque muchas personas botan las semillas, ¿sí? Botan las semillas. Por ejemplo, las personas consumen el pimentón y botan las semillas. Consumen, por ejemplo, las uvas y botan las semillas. Es bueno que nosotros no le tengamos tanta fobia a las semillas, porque inclusive los pajaritos, ellos, cuando van a una fruta, ellos van por la semilla. Y aún los ratoncitos nos enseñan de que cuando ellos encuentran una mazorca de un maíz, ellos se comen el embrión, se comen nomás el embrión, porque saben que ahí está la fuente de proteína, de nutrientes. Ese huequito que le hacen al maíz cuando los ratoncitos se lo comen es porque a ellos les apetece, porque ahí está en el embrión el depósito de nutrientes. Entonces sí sería bueno que nosotros incrementáramos el uso de semillas, ¿sí? Y hay frutos o hay semillas que se pueden consumir en estado seco, como la arveja, por ejemplo. La arveja en estado seco contiene una muy buena cantidad de nutrientes, el frijol, el maíz. Hay semillas, por ejemplo, que son muy buenas, las semillas de girasol, las semillas de calabaza o de auyama. Las semillas de auyama secas y peladas y con esas se puede hacer unas cremas o se puede hacer unos aderezos
y que le dan muy buen sabor a las papas, a las yucas, a los carbohidratos, les da muy buen sabor. Entonces es bueno que revisemos esa parte y consumamos semillas, ¿no? Así como consumimos los frutos secos, que en realidad esos frutos secos son semillas. Adelante, hermano. Gracias, hermano Carlos, por esta recomendación tan importante que debemos ponerla en práctica. Avancemos entonces, hermano, al próximo capítulo. Bueno, aquí vamos a entrar a estudiar otra sección, que es la sección 25, y vamos a revisar principios de la salud. Esto nos hace bien recordarlo, porque aquí vamos a ver principios de la salud. Entonces, dentro de esta sección 25, pues el primer capítulo es el capítulo 31, que lo vamos a empezar a estudiar. Entonces, lo que vamos a empezar a estudiar acá ya es principios de la salud. Gracias, hermano. Ha de darse instrucción sobre los temas de salud, la necesidad de impartir educación higiénica. Nunca fue tan necesario como hoy dar educación a los principios que rigen la salud, a pesar de los maravillosos adelantos relacionados con las comodidades y el bienestar de la vida, aún con la higiene y el tratamiento de las enfermedades, resulta alarmante el decaimiento del vigor y de la resistencia física. Esto requiere la atención de cuantos toman muy a pecho el bienestar del prójimo. Nuestra civilización artificial fomenta males que anulan los sanos principios. Las costumbres y modas están en pugna con la naturaleza. Las prácticas que imponen y los apetitos que alientan aminoran la fuerza física y mental y echan sobre la humanidad una carga insoportable. Por doquiera se ven intemperancia, crímenes y enfermedad y miseria. Adelante. Muchos violan las leyes de la salud por ignorancia y necesitan instrucción, pero la mayoría sabe cosas mejores que las que practica. Debe comprender cuán importante es que rija su vida por sus conocimientos. Se nota gran falta de instrucción respecto a la reforma dietética, a los malos hábitos en el comer y al consumo de manjares malsanos. Se debe gran parte de la intemperancia, los crímenes y la miseria que azotan al mundo. Si queremos elevar la norma moral en cualquier país a donde seamos llamados a ir, debemos comenzar corrigiendo los hábitos físicos del pueblo. La virtud del carácter depende de la debida acción de las facultades de la mente y del cuerpo. Muchos serán iluminados. El Señor me ha manifestado que muchísimas personas serán rescatadas de la degeneración física, mental y moral por medio de la influencia práctica de la reforma pro salud. Se darán disertaciones sobre salud y se multiplicarán publicaciones sobre el mismo tema. Los principios de la reforma pro salud serán recibidos con favor y muchos serán iluminados. Las influencias asociadas con la reforma pro salud recomendarán al juicio de todos los que quieran la luz, y ellos avanzarán paso tras paso para recibir las verdades especiales para este tiempo. Así la verdad y la justicia se encontrarán.
El Evangelio y la obra, el Evangelio y la obra misionero, médico, médica han de avanzar juntos. El Evangelio ha de ser vinculado con los principios de la verdadera reforma pro salud. El cristianismo ha de ser llevado a la vida práctica, ha de hacerse una obra de reforma ferviente y cabal. La verdadera religión de la Biblia es una superabundancia del amor de Dios por los hombres caídos. El pueblo de Dios ha de avanzar en línea recta para impresionar los corazones de los que están buscando la verdad, de los que desean hacer su parte acertadamente en esta era de intenso fervor. Hemos de presentar los principios de la reforma pro salud ante el pueblo, haciendo todo lo que está de nuestra parte para inducir a los hombres y a las mujeres a comprender la necesidad de estos principios y a practicarlos. Esfuerzo de avanzada en la enseñanza de los principios de la reforma pro salud. Cuando se celebró la Feria del Estado en Battle Creek en 1864, nuestros hermanos llevaron consigo a los terrenos 3 o 4 estufas de cocinar y demostraron cómo podían prepararse buenas comidas sin el uso de carne. Se nos dijo que habíamos puesto la mejor mesa de la exposición. Y a veces hay personas, hablando de esto, hay personas que dicen, pero entonces ustedes ¿qué comen? No comen carne. Para ellos eso es todo. Pero vemos que hay muchos alimentos, mucha variedad de alimentos que podemos hacer. Inclusive hay personas que se quedan sorprendidas cuando uno les sirve a veces un plato vegetariano y dice, no, esta comida está lo más de rica. Entonces se quedan sorprendidos porque podemos hacer muchos platos deliciosos y no necesitamos la carne. ¿Por qué? Porque las personas ya se acostumbraron a ese mal hábito, entonces se les cierra la mente y dicen, no, pues que entonces, ¿qué podemos preparar? Pero hay muchísimas cosas que se pueden preparar y obviamente pues está también la carne para los que no pueden vivir sin carne, pero realmente hoy en día hay muchas personas que están adoptando la comida vegetariana, la comida saludable, porque se están dando cuenta de todas las enfermedades que la carne está produciendo y bueno, muchas cosas dañinas que están optando por la comida saludable o por preparar ellos mismos en sus casas esta alimentación, porque todo lo que ya venden preparado tiene edulcorantes, tiene preservantes, bueno, tiene grasas saturadas, en fin, muchas cosas dañinas. Se nos Hermana, dijo que habíamos, sí, hermano, hermana Ángela, la profeta Elena White, ella enseñó de que en todo congreso o en toda reunión campestre donde van los hermanos, no debe faltar la educación en la salud, especialmente enseñar a cómo preparar los alimentos. Aquí esta cita es una evidencia donde dice que los hermanos allá en Battle Creek en 1864, hermanos, apenas un año había pasado de la primera visión sobre la reforma pro salud. Llevaron 3 o 4 estufas para cocinar y demostraron cómo podían prepararse buenas comidas sin el uso de la carne. En cada reunión que hagamos, no debe faltar la clase de instrucción de cómo preparar los alimentos, porque muchas personas, muchos hermanos inclusive, no saben cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo. Y si se les enseñara, ellos podrían poner en práctica los buenos hábitos en el comer a través de una cocina saludable. Entonces, hay una responsabilidad grande en las personas que sabemos cocinar, que sabemos preparar los alimentos, para que en cada encuentro
no solamente vayamos a sermonear o a presentar temas doctrinales que son importantes, sino también dar cursos prácticos a los hermanos y a las personas que irían a visitarnos de cómo preparar comidas agradables, nutritivas y cómo reemplazar la carne. Esto no se nos olvide, hermanos. Nunca debe faltar la clase de instrucción de cómo preparar los alimentos. Gracias, hermano. Se nos dijo en cuanto a lo que pasó allá en el campestre, ¿cierto? Allá en el donde fueron. Se nos dijo que habíamos puesto la mejor mesa de la exposición. En toda ocasión en que se realicen grandes reuniones, tenéis el privilegio de idear planes por los cuales podéis proporcionar alimentos sanos a los que asisten y habéis de hacer que vuestros esfuerzos resulten educativos. El Señor nos dio favor ante el pueblo y tuvimos muchas oportunidades maravillosas para demostrar lo que podía hacerse por medio de los principios de la reforma pro salud para restaurar la salud de los enfermos cuyos casos habían sido declarados sin esperanza. ¿Ves? La buena alimentación puede revertir algunas enfermedades. Bueno, entonces dice que en toda ocasión en que se realicen grandes reuniones, ¿sí? Aquí el hermano hace énfasis en este punto, ¿sí? O sea, en toda ocasión donde realicemos estas reuniones podemos poner en práctica todos estos, y como dice el hermano Carlos, podemos compartir entre todos los hermanos algunas recetas, inclusive pues podemos preparar, hacer la clase de cocina y ayudarles a, bueno, enseñarles a los hermanos a preparar algunas recetas, algunas técnicas buenas para resaltar y a las personas, a las visitas también, invitar a personas de afuera y enseñarles a cómo hacer un alimento delicioso y saludable, ¿sí? Podemos hacer, por decir, una sesión de clase de cocina y enseñarle a cocinar a las personas. En los congresos y de casa en casa. Debemos empeñar mayores esfuerzos para enseñar al pueblo las verdades de la reforma pro salud. En todo congreso campestre debe realizarse un esfuerzo para demostrar lo que puede hacerse para proporcionar un régimen alimenticio apetitoso y sano, consistente en cereales, frutas, nueces y vegetales. En todos los lugares donde nuevos grupos de personas aceptan la verdad, debe darse instrucción en la ciencia de preparar alimentos sanos. Deben escogerse obreros que puedan trabajar de casa en casa en una campaña educadora. ¿Sí? Qué bonito es. De casa en casa, por decir, comenzar con unos volantes de salud y bueno, la gente, uno les dice, les comenta el tema, lo que se trata el volante, y ya la persona, pues como en todas partes hay enfermos, bueno, a la gente le interesa, que a muchas personas les interesa pues mejorar su salud y entonces muchas personas van a querer aprender y querer recibir algunas enseñanzas de sí, alguna instrucción de cómo deben comer, porque nosotros nos damos cuenta cuando hablamos con las personas, como en todos los hogares hay enfermos, entonces, bueno, quién no quiere aliviarse? O sea, adoptar buenos hábitos, ¿sí? Bueno, aquí el hermano nos está mostrando lo que es hacer el proceso de, ¿cómo es que se llama esto, hermano? La germinaciones, ¿cierto? Hacer los germinados. Ya el Hermana, hermano sí, hermano. hermana Ángela, es la hermanita María Doris que me comparte estas fotos. Hermanita María Doris, abra el micrófono, por favor, y coméntenos. Usted tiene aquí unos germinados, creo que es de lenteja, si no estoy mal.
y la otra semilla pequeñita. Coméntenos, hermanita, así rápidamente, cómo los preparó. Gracias. Ay, buenas noches. Bueno, ahí tengo, ese es de lenteja y ese pequeñito es de ajonjolí, pero negrito. Ya, ajonjolí Entonces, negro. sí, el ajonjolí negrito. Entonces, pues yo los dejé en la nevera y pues ayer como no estuvimos en todo el día y el sábado, pues siempre nos fuimos como temprano. Entonces, siempre se me trataron como de deshidratar un poquito. Y ahorita que estaban hablando al respecto, pues se los quise enviar para que los mirara. Y estaban bien grandecitas, lindos. Y hay en el otro que yo le envié, también hay unos, ese era los verdecitos que hay ahí. Eso es de la misma lenteja. Ese es de esa misma lenteja. Y qué cosa tan deliciosa, tan deliciosa. Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta de lo que el hermano estaba explicando ahorita, que eso es vida. Y hoy, por ejemplo, hice un guisito muy sencillo y le eché de esos germinados y toda la tarde súper llena, 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 que no me dio, a este es el momento y yo no tengo hambre. Y siempre fue como a la 1:30, casi 2 que nosotros almorzamos. Entonces, lo que nuestro hermano nos estaba explicando es sencillamente tener nosotros dedicación. Tengo también una inquietud al respecto, que con relación a cuando se pone la panela y que se dice que de ahí también se saca, y ahorita que ha estado de tanta moda que lo de la cambucha, que la parte de lo de ¿cómo se llama? Bueno, el kefir. Y cuando uno coloca, por ejemplo, el repollo en sal y eso, ¿sí es bueno o no es bueno? Es mi pregunta. Hermano, no le Hermana, entendí. Sí, hermana María adelante. Luis, tenga la amabilidad de repetirnos la pregunta. Hay algunos términos que desconocemos, pero repita la pregunta, por favor. Bueno, entonces es que hay o sea, uno coloca en panela y echa agüita. Entonces ella va dando, mm, yo no la dejo enjuertar para nada porque gracias al Señor yo nunca, ni antes de conocer del Señor, a mí nunca me gustó ninguna de esas cosas fuertes ni nada. Pero entonces, en algo que yo estudié, decía que uno podía tomarse un poquito de esa agüita por la mañana, que ella nos ayudaba mucho a la parte digestiva. La otra pregunta es, por ejemplo, cuando uno hace el repollo y le agrega sal y lo tapa y lo deja determinados días, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Bueno, a ver, vamos por partes entonces. La primera es que alguien ha recomendado poner a deshacer la panela y así en agua y tomarse esa agua en la mañana. Así es. Sí, y mire que desde ahí salen unos que, bueno, otra gente lo hace con la leche, pero también se hace con la panela. Y son como unos granulitos, como, en este momento no tengo el nombre. Ya. ¿Sí, Bueno, sí han escuchado de ese, no, hermano? no sé si la Bueno, hermana yo Ángela tengo, haya escuchado. No sé si la hermana Ángela o alguna otra hermana haya escuchado eso, pero vamos al principio. Vamos al principio. Hay algunas personas que creen que tomándose esas aguas en la mañana que prácticamente han iniciado a fermentarse, ¿no? Prácticamente han iniciado a fermentarse. Lo que se produce encima de esa agua son unas hifas u hongos tipo levadura, hongos, y quizás
tomándose eso, yo hace unos días escuché a alguien mencionó al respecto de eso, pero en realidad, hermanos, hay recomendaciones que el mundo saca y que quizás por distraer, no sé, mm, mandan, ¿no? A las personas un poco de cosas que desconocemos. Pues honestamente yo no he escuchado ni he leído en las recomendaciones de salud que da la hermana, como por ejemplo, ella dice, bueno, debemos tomar agua, debemos recibir el sol a ciertas horas, debemos comer frutas carnosas, oleaginosas, debemos descansar adecuadamente, debemos hacer ejercicio útil. Son recomendaciones específicas, ¿no? Pero que de pronto ella haya sugerido dejar de un día para otro a disolver la panela o así. No, lo que nosotros podemos observar ahí es que, bueno, si se deja disolviendo la panela en el agua, bueno, de un día para otro no se puede fermentar, ¿no? Pero ya el siguiente día ya comienzan a formarse alcoholes. Y en la parte superior de esa agua, por los contenidos de la panela, ahí comienzan a formarse una especie de tela o de nata donde aparecen unos hongos. Y esos hongos son los que ayudan también a fermentar, tipo levadura. Entonces la gente dice, tomes esa agua y le va a hacer bien a la digestión. Bueno, yo no lo tomaría más bien como alguna recomendación no muy centrada, ¿no? Yo la verdad no lo haría. No sé, la hermana Ángela si ha escuchado de eso. Y la segunda pregunta es, hermana, al respecto, ¿cuál era la segunda pregunta? De echarle sal al repollo y dejarlo ahí con la sal, ¿y qué pasa? Sí, o sea, la primera pregunta que yo le digo, de que le decía era, a mí también me estuvieron diciendo al respecto y pues hay varios artículos y de verdad, hermano Carlos, que le da uno gracias al Señor, porque de verdad que a uno no le meten, como se dice, como un dicho, gato por liebre. Entonces, yo le quería hacer esa pregunta y gracias a Dios que hoy como que fue el tema al respecto y gracias por la confirmación. Le doy gracias, ¿verdad?, por la confirmación porque estaba que hacía esa pregunta. La segunda es eh, con relación al repollo, por ejemplo, que dicen que el repollo morado, que lo pican y que se le echa sal y que se tapa y, y que se lo pueden utilizar, por ejemplo, para las ensaladas. Eh, ¿Ustedes que han escuchado al respecto? O No, leído más bien. nada, pues que lo que nosotros hemos Tampoco. escuchado y hemos leído, hermana, es que las frutas y las verduras, entre menos procesadas sean mejor. Y entre menos usemos la sal, el azúcar, mucho mejor. Y ojalá entre menos cocinado, mucho mejor. El crudismo es una buena ventaja, ¿cierto? Es una buena técnica porque, eh, digamos, el Señor en el Edén lo pone al hombre a comer crudo. Él no le dice, bueno, tienes que cocinar el maíz y tienes que cocinar la lechuga y tienes que cocinar la selga. No, no. Él lo pone en un huerto y obviamente, ¿no? Los alimentos quizás sin la entrada del pecado, pues serán muy agradables comérselos crudos. Hoy en día uno va a comerse una papa cruda y no le sabe, ¿no? Por lo menos tiene que asarla o meterla al horno o cocerla un poco, ¿cierto? Para podérsela comer. Pero la práctica de ponerle al repollo sal y dejarlo encurtir en sal, bueno, hace poco leímos nosotros acerca de los encurtidos, ¿no? La gente tiene esa costumbre de hacer ciertas salsas y poner a encurtir la carne o a encurtir, ahora en este caso, pues el repollo y después usarlo. El asunto de ponerle sal al repollo denota que tiene que ser harta sal, harta sal.
para que la sal se penetre dentro de la hoja y le dé otro sabor. Sí, Entonces, hermano, yo no había escuchado. Hermana, a ver, hermana, a ver, vamos en orden. Hermana Ángela y luego el ¿me hermanito escuchan? Jairo. Y hermano Jairo. Hermana Ángela que tomó la palabra y luego el hermano Jairo. Es que Entonces, pues, el panel, de la panela, ponerlo a fermentar en sus varios días. Entonces va formando unos granulitos, pues en el Tolima le llaman cunchos, ¿no? No sé cómo le llamarán en otra parte, ¿no? Entonces eso se usaba para hacer los envueltos de maduro, de mazorca, de mazorca no, sino de maíz pelado, para que eso sirva como, para que se suban, como echando levadura, ¿no? En cambio de levadura le echan eso. Entonces eso es lo que conozco los de los granulitos, como lo que dicen de Mara Maredores. Entonces era eso lo que ya dice. Bueno, hermano Jairo. Hermana Ángela. Sí, hablando de lo que nos comenta la hermana María Doris, pues no, yo no, allá en Antioquia, pues no, no se acostumbra a hacer eso. Lo que sí sé es que cuando las personas hacen el tal llamado guarapo o guandolo, como dicen los costeños, pues cogen la panela y la ponen a derretir en un tarro, en una jarra y le ponen agua y cuando la panela se derrite, pero el mismo día obviamente, le ponen limón y hacen una limonada que la llaman guarapo o guandolo allá en la costa. Pero así como dice la hermana, no, no había escuchado yo ni tampoco el repollo. Yo sé que el repollo para amortiguarlo en un poquito le ponen sal, pero eso es por un rato, ¿sí? Le ponen como agua con sal, inclusive a veces le ponen azúcar, pero obviamente pues nosotros ya hemos eliminado el azúcar, pero he visto algunas recetas que le ponen azúcar y un poco de sal, obviamente ya picado, y entonces él comienza como a escurrir un agua, y entonces la persona coge y lo escurre en un sedacito, como en un taleguito, y entonces lo escurre y suelta mucha agua porque la sal y el azúcar le hacen echar, botar mucha agua, y entonces así como que queda el repollo martiguadito, digámoslo así, queda así como tan duro para consumirlo así en ensalada, pero obviamente pues nosotros no es recomendable porque obviamente sabemos que lo dañino que es el azúcar. El, Hermana Ángela, Sí, hermana, o sea que los encurtidos debemos de dejarlos prácticamente. sí, claro que sí. Ella recomienda, recordemos, hermana Adriana, que estuvimos mirando el tema de los encurtidos en algunos capítulos atrás, en este mismo libro, ahí los van a encontrar, y no son recomendables los encurtidos. Nosotros podemos hacer una salsita o algo, bueno, y- pero no, no es muy recomendable los encurtidos, y más si llevan, digamos, ese ají picante, que no es recomendable pues utilizar cosas muy picantes. De pronto el jengibre, sí, un poco, pero muy poco, que tampoco pues es bien picante. Entonces, las personas pues acostumbran a hacer los encurtidos, aunque hay unos que pues uno los hace de momento y los consume, pero obviamente no utilizando, digamos, se puede utilizar el limón, puede utilizar el limón, el aceite de oliva, se puede hacer un aderecito ahí de momento, pero con limoncito, aceite de oliva, cilantro, cebollita finitamente picada, bueno, son cosas que son ajo. naturales. Sí, inclusive también el ajo, pero muy poco, un toquecito de ajo. Pero eso queda muy rico, muy delicioso, por decir si podemos cocinar unas papas y abrirlas en cruz, pues así como mitad y mitad y ponerles ese encurtidito ahí de momento, pero no estamos utilizando cosas que vendan en el mercado ya listas, como esos encurtidos que venden en el mercado. Esas sí son cosas dañinas porque además de eso, pues les ponen mucho pique y les ponen preservantes y bueno. Bueno, hermanos, muchas gracias a los que han hecho los aportes. Vamos al tema Hermana Ángela, podemos entonces orar y dar por terminada la clase. Claro que sí. Vamos entonces. Ahora, mis hermanos, y que nos sigamos instruyendo en todo esto, mis hermanos,
lo más natural posible, lo más, digamos, utilizar las plantas, todo lo que tenemos en nuestra cocina para preparar recetas muy adecuadas para que no nos hagan daño en nuestra salud y que las utilicemos de momento, que no las dejemos fermentar, porque sabemos que ya lo fermentado sí afecta nuestra salud. Vamos a orar. Padre Santísimo, tú que mora en las alturas de los cielos, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza. Y también le tenemos que agradecer, oh Padre eterno, porque a cada día nos vas instruyendo más y más sobre este tema de la reforma pro salud. Ayúdanos a poner en práctica todos estos buenos consejos que usted nos da a través del espíritu de profecía. Que si tenemos cosas para mejorar en la reforma pro salud, usted nos ayude, así como usted nos imparte las fuerzas por medio de su Hijo amado, por medio de su justicia y por medio del poder que el Espíritu Santo nos imparte cada día para vencer en muchos aspectos, también en este, Señor. Usted está dispuesto a proveernos el poder para vencer si tenemos algún mal hábito o si tenemos todavía algunas cosas que abandonar que pueden estar perjudicando nuestra salud o más adelante nos perjudicará en la salud, que lo podamos hacer y que podamos mejorar más cada día en el tema de la reforma pro salud para que tengamos buena salud y podamos presentar un sacrificio vivo y agradable a usted, oh Padre eterno. Quédate con nosotros, oh Padre celestial, en esta noche y que estas enseñanzas que nos queden grabadas en nuestras mentes para que así podamos compartirlas con otras personas que sabemos que están quebrantados de salud, tienen muchas condiciones de salud con las enfermedades que normalmente acosan al mundo, o sea, muchas enfermedades que atacan a las personas, como las más comunes, como la diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos altos, enfermedades de los huesos, que podamos instruirnos en todos estos aspectos y podamos aprender a tratar todas estas enfermedades y enseñarle a la gente que si adoptan buenos principios de salud pueden revertir todas estas enfermedades. Dirígenos pues, oh Padre Celestial, cada día más para que podamos así esta luz que vamos recibiendo, compartirla con otras personas. Quédate con nosotros en esta noche, dirígenos por medio de su Santo Espíritu y que tengamos un buen descanso, Señor, y que en el día de mañana nos levantemos a seguirle dando la gloria, la honra y la alabanza y a dar un buen testimonio en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestras peticiones se las agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.